¿Qué tal a todos? Hola. A ver, saluda. Ay, mira. Hola, hola. Saludos. Aquí ya estamos listos en la locación en la que va a ser nuestro próximo video. Y pues vamos a preguntar, pues que nos den chance, ¿no? No, ya les dije. ¿Ya les dijiste? Ya le dije, me dijo que sí, que no había bronca. Y ahorita, como podemos ver, ahora sí tenemos buenas condiciones. No nos va a pasar lo de la vez pasada, ¿eh? ¿Sale? ¿Listo, señor? Listo, señor. Pues no, que estábamos listos. El viento, ¿no? Sí, no está el viento y pues no está caliente. ¿Sí? El clima. Va a salir mucho mejor. ¿Qué tal, mi gente? El día de hoy vamos a empezar con un nuevo video y aquí Carlitos nos va a dar el tema de hoy. Bueno, pues el tema del día de hoy va a ser un tema un poco controversial posiblemente. Vamos a hablar acerca de ideologías. No sé, después de que vean este video, qué piensen ustedes. Pero pues bueno, aquí a mi amigo Hades vamos a hacerle unas preguntas y pues acerca de todo esto de las ideologías. Y pues primeramente, Morro, que tú conoces a René Descartes, ¿sabes quién es René Descartes? Sí, un ¿Qué sabes de filósofo. él? ¿Filósofo él? Es un filósofo. ¿De dónde es exactamente? No tengo la idea, no recuerdo exactamente, pero es uno de los tantos filósofos de los cuales se les ha atribuido diferentes ideas que han utilizado varias personas de la época moderna, se podría decir. Exacto. Sí, pues en realidad sí, como tú dices, René Descartes es un filósofo, fue un científico y un matemático. Pero una de sus más grandes hazañas o lo que más lo distingue es de que él tenía esa filosofía moderna y mucho de lo que hoy en día vivimos, mucho de las creencias que tenemos vienen realmente de él. Okay. Entonces, René Descartes, pues básicamente es como el padre de las nuevas ideologías o de la nueva era moderna, o sea, en ese tiempo cuando eran los que andaban con las espadas, todo eso, ¿no? Y de ahí a pasar a la era moderna, son basados en los pensamientos de René Descartes. Entonces, muchas de las cosas que hoy creemos, de las ideologías que hoy tenemos implementadas, están basadas en la filosofía de él, de René Descartes. Pueden ser políticas, pueden ser religiosas, también de la vida social, también culturales, bueno, dependiendo en la zona donde estés. En Europa, ¿no? Entonces, este muchacho desde niño, o René Descartes desde niño, dicen que tenía como una fascinación por entender sus alrededores, ¿no? Por entender, o sea, siempre tenía preguntas, siempre se preguntaba, siempre estaba en busca de respuestas, y si no las tenía, pues él las buscaba, o sea, se ponía a pensar y encontrar ciertas respuestas de lo que él creía. Y llega un punto donde dicen que se fue al ejército, después fue también como el filósofo de una reina, algo así en esos tiempos. Y entonces llega un momento en donde la humanidad toma esa información de él para crear lo que hoy consideramos pues la nueva sociedad del occidente, occidental, sí, ¿no? Lo que le llamamos el occidente, ¿no? Entonces, a muchas de esas creencias las personas a veces funcionamos basado en lo que René Descartes dejó. O sea, lo que René Descartes consideró que debía de ser o lo que no debería de ser. Entonces, pero bueno, mira, una de las primeras preguntas que me gustaría o conversemos es acerca de esto, ¿qué opinas tú acerca de las ideologías? ¿Qué es para ti una ideología? La ideología pues viene siendo principalmente, como viene empezando esa palabra, idea, y como es una ideología, viene siendo la forma en que tú empiezas a percibir las cosas a tu alrededor, o cómo percibes las cosas que están ocurriendo enfrente de ti. Entonces, las ideas que tú tienes son las que ocasionan que tú reacciones. Y estas ideas, pues obviamente vienen siendo formadas
por la educación, por los valores que te empiezan a dar conforme vas creciendo. Y estas las vas a encontrar obviamente tanto en las escuelas como en los padres, las familias y obviamente en todas aquellas personas con las que tienes contacto. Y esto ya va moldeando las ideas para poder ocasionar el que puedas juzgar las cosas en un futuro. Ok. Entonces una ideología se ocasiona a base de repetición, siempre estar haciendo lo mismo y esto ocasiona que pues termines teniendo una idea respecto a algo. Así lo creo yo. Sí, o sea, como tú dices que realmente es algo dependiendo en tu educación, ¿no? Es como tú vas creando esa ideología. ¿Tú qué opinas de las personas que a veces usan las ideologías como por ejemplo para crear como separación o para de alguna manera manipular? ¿Crees Pues, que realmente... Pues justamente para eso lo hacen, para manipular, pues lo podemos ver. El mejor ejemplo de eso, siento yo, lo vemos con lo que sucedió con Hitler, ¿no? Él, sus ideologías que tenía con respecto a la raza. Entonces, él tuvo una repetición constante cuando hacía, por ejemplo, sus eran como algo que hacía en las mañanas en las que se ponía a tener como un grupo en el que le repetía siempre el por qué es que hacía lo que hacía y por qué sus ideas eran las verdaderas, pues, porque era que eso era lo que se tenía que hacer. Pero una idea que tenía que andar repitiendo constantemente para que la gente empezara a considerar que pues sí era cierto lo que andaba diciendo. Y obviamente pues funcionó porque pues pasó lo que pasó. O sea que tú, digamos, él tenía una ideología y por base de la repetición es como él le hizo creer a la gente que lo que él pensaba o lo que él estaba diciendo era verdad. Yo siento que la repetición de andarlo escuchando constantemente fue lo que ocasionó que tal vez las personas que no lo creían así lo terminaran creyendo. Porque lo escuchaban constantemente de él, cada que siempre en cada día se ponía a andar hablando respecto a sus ideas, pues, para poder implementar sus ideologías. Okay. ¿Y qué opinas, Morro, digamos, no sé si te ha pasado, bueno, creo que a todos nos ha pasado, que a veces la gente tiene por cierta ideología o cierta creencia que ellos tienen? Yo he notado que muchas veces, y eso nos pasa a todos, ¿no? Pero muchas veces la gente cree que lo que ellos están queriendo como de alguna manera forzar que otra persona crea lo que ellos dicen, que ellos piensan que esa ideología es de ellos, que realmente ellos la pensaron y que tú deberías de seguirla. ¿Qué opinas de que muchas personas, se puede decir que no toman como digamos conciencia de lo que realmente te están queriendo implementar, de alguna manera como a veces como forzado que creas algo que ellos creen, pero de la misma manera que a veces son ideologías o son creencias que no sirven, ya no sirven, digamos, ya tal vez hace ciertos 200, 300 años o 50 años funcionaba, pero hoy en día ya no sirve. Pero ellos siguen, o muchos de nosotros seguimos como con esas creencias y queremos implementarlas a pesar de que ya no están funcionando. ¿Sí me entiendes? ¿Tú qué opinas acerca de eso? ¿Qué piensas tú que es la razón por qué a veces no tomamos conciencia de sentarnos un poquito y pensar, oye, ¿realmente esto me está funcionando? O realmente pues me está perjudicando. En esa área, si estamos pensando en una persona, siento que ahí lo que uno está pidiendo es que salga de su zona de confort. Cuando tú le empiezas a pedir que cambie de ideas, su ideología, le estás pidiendo que salga de su zona de confort. Porque esta persona ya está acostumbrada a lo que siempre hace, lo que él hace constantemente, pues es su comodidad. Pero si le empiezas a pedir, ¿sabes qué? Salte de aquí. Él va a decir, pues ¿cómo no? Pues si yo estoy bien a gusto aquí, ¿por qué me voy a salir? Es un ejemplo, si lo ponemos en término de negocio. Si te pones no sé si conozcas la historia entre Netflix y Blockbuster. Lo único que sé de eso es de que creo que Blockbuster no se quiso como
actualizar. Ajá. Entonces, técnicamente Blockbuster lo que tenía es que tenía una ideología en la que siempre se iba a mantener la renta de video del modo en el que ellos lo hacían. Y Netflix, cuando estaba empezando, andaba iniciando también lo de la era del internet, en el que se andaba utilizando para poder hacer diferentes negocios. Entonces le andaba empezando a decir cómo poder ocasionar un negocio más rentable utilizando el internet. Pero Blockbuster no creyó en esa ideología, no creyó en esas ideas que tenía Netflix para poder desarrollarse. Entonces ellos dijeron, pues nosotros estamos bien, estamos en nuestra zona de confort, este es nuestro negocio, no vamos a salirnos de aquí. Y Netflix le decía, no, pero sal, tira, ahorita esto es la nueva era, te va a ayudar, vas a crecer, va a estar mejor. Y al final no quisieron, y al final se dieron de topes, porque ¿qué sucedió con Netflix? ¿Y qué sucedió con Blockbuster? ¿Están bien de café? Sí, todo muy bien, gracias. Entonces eso es lo que sucedió al fin de cuentas. Blockbuster murió y Netflix ve dónde está ahorita, está ahora sí que en la cima. Sí. Y todo simplemente por una ideología en la que Blockbuster no quiso salir de ahí por su conformidad, y el otro, pues gracias a que lo negaron, terminó desarrollándose a donde está. Sí, en realidad hasta creo que al cine le han quitado pues mucha clientela, ¿no? Porque ya la gente prefiere a veces estar en su casa. Sí, por el streaming. Porque ya pueden tener una pantalla, pueden tener un surround, del sonido ese, y ya como si estuvieran en el cine, más económico. Y ya, pero ellos vieron esa visión, ¿no? O sea, y lo que pasó, como tú dices, con Blockbuster, es que pues decidieron seguir lo mismo, quedarse igual. Y creo que también pasó una historia así, Morro, con Kodak. Kodak también fue una compañía que estuvo de fotografía y todo eso, y no quisieron evolucionar y pues, fuera del mercado. Y así nos pasa a nosotros también. Cuando no queremos cambiar, cuando no nos queremos modernizar, pues para afuera también. Entonces podemos estar viviendo, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué hago esto y siempre tengo este mismo resultado? Pero en realidad es porque no nos queremos actualizar, ¿no? A la nueva era, no nos queremos actualizar al nuevo ambiente que nos está rodeando, ¿no? Siento yo que es simple como, sin irnos muy lejos, es como el teléfono, ¿no? El día de hoy tenemos un teléfono que es inteligente, en el que podemos ver totalmente las cosas, no importa de qué medio sea de televisión, de entretenimiento, sea de negocio, sea simplemente para tener comunicación con otras personas. Tiene un extenso nivel ya ahorita el teléfono. Pero una persona que es de una mayor edad prefiere tener un teléfono de los que antes teníamos, nada más de que le abrías y tener los puros teclas para hacer llamadas y ya, y lo más que hacías eran textos. Por ese simple hecho, esa persona ya se limita, porque ya no puede lograr lo que haces con Y esa limitación puede ocasionar que no puedas hacer muchísimas cosas, porque eso es a lo que te ayuda a que tengas acceso a varias cosas. Y es justamente lo mismo con las ideas. Si tú agarras y te mantienes con una idea que tenías cuando tenías, por ejemplo, 10 años, y quieres seguir manteniéndola cuando tienes 30, pues no va a funcionar. Porque tienes que evolucionar conforme va pasando el tiempo. Pero muchas veces regreso a lo mismo. El hecho de estar en tu zona de confort es lo que ocasiona que no te quieras arriesgar a tomar otro rumbo. Pero, por ejemplo, digamos la zona de confort, porque sí es cierto eso, o sea, el ser humano, como en otro video habíamos comentado, el ser humano buscamos mucho nuestro cerebro, ¿no? Porque es biológicamente así está diseñado, para que cuidarse, entonces el menos desgaste, mejor. ¿Sí? Entonces el cerebro lo que busca es experiencias placenteras, eso por naturaleza, pero igualmente por naturaleza evita el dolor, es decir, evita el desgaste, ¿no? Entonces, volvemos a eso como tú dices, entonces la gente a veces por no querer salir de eso, no querer probar algo nuevo, prefieren mejor decir, ¿sabes qué? Me quedo como estoy, aunque no me guste, pero simplemente por la cuestión de que no quiero esforzarme, ¿no? No quiero hacer ese cambio doloroso, vamos a decirlo de esa manera, en donde pudiera cambiar mi vida. Entonces, eso es a lo que pues entiendo de lo que tú dices. Mira, volviendo con el tema de René Descartes, Morro, a veces cuando yo
ya veo videos o veo tal vez ciertos, no estoy acostumbrado a ver noticieros, pero digamos de repente sale una noticia, etcétera. Yo me he dado Ajá. cuenta mucho, morro, que se utilizan, por ejemplo, ideologías. Por ejemplo, vamos a decir, y de esa manera la gente funciona. Ujú. Vamos a decir, por ejemplo, si hablamos de política, Ajá. nos pintan dos, ¿no? Nos pintan dos colores, ¿no? Nos Ujú. pintan dos, vamos a decir, dos pesos, ¿no? Que la izquierda y la derecha. Ujú. Nos pintan, vamos a decir, religiosamente nos dicen, o tienes que creer esto, pero también tienes que sentirte así. Ujú. ¿Sí me entiendes? O sea, tienes que sentir culpa, pero también tienes que creer en esto y tienes que seguirlo al pie de la letra, ¿no? Ujú. Si nos vamos en el sentido de medios de comunicación, y lo que yo le llamo farándula en general, todo lo que está en una pantalla y en un papel, ¿no? En un Ujú. periódico. Entretenimiento, Entonces, pues. entretenimiento, radio, todo eso, ¿no? Pueden ser noticieros, pueden ser música, puede ser bueno, cantantes, pueden ser deportistas, Ujú. pueden ser caricaturas, lo que tú quieras que salga en una pantalla. Y es lo mismo, es crear ciertas, por algo le llaman programación, ¿no? Porque Ujú. te programan a que siga cierto tipo de vida, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, ¿no? La famosa princesa, ¿no? Ujú. Que va siendo y va a ser rescatada por el príncipe azul, que es de Ujú. sangre azul. Y las mujeres tienden a crecer con ese pensamiento de que Ujú. están esperando que el hombre ese que las persiga, el hombre que esté detrás de ellas, ¿no? Y pues también está lo escolar, la educación escolar, ¿no? Que nos dicen, mira, si tú estudias esto, te metes esta información en tu cabeza, solamente repítela Ujú. y ya vas a lograr, ¿me entiendes? Vas a lograr Ujú. lo que tú quieras, etcétera, ¿no? Pero en ninguno de esos cuatro nos impulsan a pensar. Ujú. Entonces René Descartes era un pensador que al final de cuentas, aunque hay personas, si nos vamos a esos cuatro que te acabo de mencionar, muchos lo rechazan, Ajá. porque dicen, no, es que la verdad es esta. Ese señor estaba loco, ¿no? Ajá. Pero no se dan cuenta que sus pensamientos de él es lo que está en esas cuatro ideologías. No sé si me sigues, ¿entiendes? Pero Ujú. en esas cuatro maneras de pensamiento, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, y hay personas, entonces, digamos, vamos a lo político, ¿no? Dicen, es que esta persona es de este peso, desde la izquierda, él es bueno. Y Ujú. el de acá de derecha, él es el malo. O Ujú. viceversa. Sí. El de derecha es el bueno y el de izquierda es malo. ¿Qué opinas de todo eso? ¿Cómo pudiéramos deshacernos de todo ese tipo de... Pues yo siento que al fin de cuentas el principio, el, el inicio de todo lo que acabaste de mencionar es la persona en sí. Aquí la pregunta principal, creo yo, es ¿por qué a la gente no le gusta analizar las cosas? ¿Por qué no le gusta ponerse a pensar un momento? Porque si te pones a pensar, si nos damos al hecho, por ejemplo, de la casa, tus papás te educan, te van enseñando cosas conforme vas creciendo, y muchas veces solamente te quejas del cómo son contigo, pero no te pones a pensar por qué es que hacen lo que hacen o por qué son como son. Ahí tienes que empezar a utilizar tu forma de ver las cosas para entender el por qué es como es tu papá tal vez y por qué lo hace y para qué lo hace. Pero uno no se toma el tiempo para hacer eso. Uno nada más va en contra de lo que a uno no le gusta y ya. Y me siento yo que es lo mismo en todas las áreas. Si te empiezan a decir de lo político, ¿sabes qué? Tienes rojo, tienes azul. Pero si la persona tuviera la intención de juzgar un poco mejor las cosas, diría, bueno, ¿por qué el rojo? ¿Por qué el azul? ¿Por qué nada más tenemos dos? Eso ya es donde donde empiezas a analizar, ¿no? O sea, ¿por qué no ¿Por morado, qué? ¿Por qué? amarillo, ¿Por qué rosadito? no podemos tener más colorcitos? ¿No? Igual con la religión. ¿Por qué tenemos este? ¿Por qué tenemos este? ¿Por qué tenemos este? ¿Por qué tenemos tantas para empezar? ¿No? ¿Por qué se desarrollaron? ¿Por qué utilizaron este personaje para poder desarrollar una religión? ¿Por qué estos de acá no quieren el personaje de los de acá? ¿No? ¿Por qué unos quieren religión y otros prefieren solamente espiritualidad? Exacto. Pero todo eso se ocasiona a base de empezar a querer analizar las cosas. Pero las personas muchas veces no se quieren tomar el tiempo para analizar. Y entonces yo siento que esa es la raíz
el por qué la gente no quiere analizar o pensar en un principio. Bueno, pues regresamos, se nos había cortado aquí el sistema de las cámaras, pero bueno, pues volvemos aquí con mi amigo Hades y bueno, la pregunta que te había dicho el último, ¿qué crees que pasaría si la gente supiera o lograra identificar ideologías que no les funcionan? Ujú. Creencias que no nos han o no nos sirven, ¿verdad? Que las están implementando, no sirven y que realmente se tomaran conciencia de decir, bueno, esta ideología no me sirve, me deshago de ella. ¿Qué crees tú que pasaría? En término personal, Ajá. yo siento que ocasionaría que lograras ver muchas más cosas en tu vida, pues. Porque Ok. cuando tú te atreves a cambiar, ocasionas que sucedan cosas en tu vida. Ujú. No sé si, por ejemplo, tú hayas visto la película del Yes Man, el hombre sí, que es del Jim Carrey. No, pues la podemos ver después. Ok. La película de Yes Man de Jim Carrey es una película en la de que Jim Carrey, él aferrado a mantenerse a ser como es. No quiere ser diferente, no quiere Ujú. cambiar su forma de pensar. Que Ok. siempre a él le están pidiendo sus amigos, por ejemplo, que salga de su casa. Personas le piden que aprenda algo más, ¿no? Y él no quiere. Pero llega un momento en el que una situación ocasiona que él empieza a decirle sí a todo. No importa lo que le pidan, Ok. él dice sí a todo. Entonces en el momento en el que le llega un email en el que dice, ¿te gustaría aprender coreano? Sí. Sí. ¿Te gustaría volar? Sí. ¿Te gustaría hacer esto? Sí. ¿Te gusta hacer el otro? Sí. Y a todo dice que sí. Entonces él, conforme se va desarrollando la película, empieza a aprender un chingo de cosas. Y gracias a esas cosas que fue aprendiendo, obtiene otras. Y se mejora su vida, ahora sí que de maravilla. Pero fue gracias a salirse de la zona de confort. Entonces cambió sus ideas. Ok. Entonces eso fue lo que ocasionó en él el que cambiara, el que saliera. Pero si estamos hablando de términos sociedad y empezamos a mezclar las ideas que tú dices, las religiosas, las políticas, las formas de ver la vida, puedes ocasionar un caos, siento yo. ¿Por qué? Porque si es una sola persona, no hay tanta bronca, no te va a ocasionar un problema. Pero la bronca es cuando empieza a ser de 10, 50, 100, 1000 personas que empiezan a querer hacer eso, cambiar las cosas. Entonces eso ocasiona un caos. Porque si hay un sistema establecido y eso empieza a quererse meter ahí, empiezas a ocasionar ahora sí que movimiento. Y no sé, por ejemplo, tú conozcas lo que sucedió en Tlatelolco en el 68 de México. Sí, la matanza, ¿no? Una matanza de Tlatelolco, estudiantes. sí. La matanza de estudiantes que sucedió en el 68 con México fue justamente por eso, porque había muchos estudiantes que estaban pensando, estaban viendo las cosas diferente. Y el sistema establecido Ujú. no lo ve como bueno eso porque empieza a moverte las cosas. Ya no es no está tan regulado como debe de ser si hay alguien que empiece a decirte que las cosas no van bien. Entonces, ¿qué hizo el gobierno en ese momento? Fue y dijo, pues de raíz esto, porque si no lo cortas de raíz, al rato crece así de rápido. Y entonces, pues eso es lo que termina pasando. Otro ejemplo es, no sé si conozcas la tocada de Avándaro, igual en México. No los conozco, pero La tocada de Avándaro fue un concierto de rock que hicieron en los 70s. En ese concierto de rock hubo una cantidad enorme de gente que fue a ver a las bandas de rock. Pero mucha de la música que se llegaba a tocar ahí era música tipo de protesta, que empezaba a exigir cómo eran los políticos, cómo se vivía en la sociedad, cómo era la policía, el como rock cositas así. protestante, ¿no? Ajá, como protesta. Ujú. Entonces, el gobierno, al ver tanta cantidad de gente ahí, empezó a sentir como esas ñáñaras, ¿no? De que, ay, en la madre, como que son muchos y todos andan escuchando este tipo de música. Esto nos puede ocasionar un tipo de rebelión, porque se van a poner todos al pedo. Y eso no nos conviene. Aunque en realidad lo que sucedió ahí fue que todos nomás se la pasaron chido, todos tuvieron un buen rato, y fue todo lo que sucedió. Pero el gobierno lo vio con otros ojos. Entonces, como lo vio con otros ojos,
dijo, vamos ahorita a reprimir todo ese tipo de música y toda la gente que esté pensando de ese modo, porque no nos conviene. Hay un sistema establecido y esto nos puede empezar a mover las cosas. Entonces no nos ayuda. Entonces igual, de raíz, prefirieron bloquear, cancelar el rock para evitar ese tipo de problemas. Y por eso en ese tiempo el rock en México era algo que, pues, hay algo que se le llamaba en ese tiempo los hoyos funky. Y los hoyos funky era donde iban a hacer tocadas clandestinas, pues, para poder escuchar ese tipo de música. Porque en ese tiempo era cancelado ese tipo de mensaje. Era como cuando antes decían que leer era prohibido, ¿no? Y que se iban a igual hacían Exacto, ciertos ajá. grupos donde se ponían a hacer lectura, pero clandestino. Entonces, eso fue lo que sucedió. Entonces, ese es mi punto cuando digo que si juntas varias personas que cambian su mentalidad, ocasionas un caos para un sistema establecido. Entonces, en conclusión, es como, por ejemplo, tú dices que si personalmente nosotros cambiáramos esas ideologías, sería positivo, ¿no? O sea, uno, individualmente. Sí. Pero ya si fueran masivamente sobre una misma, vamos a decir, no, por ejemplo, no como decir, porque cuando tú haces cambios personales y te quitas ciertas creencias que tal vez no te están funcionando, puedes hacer un cambio personal y esas creencias no necesariamente son las que a la otra persona le van a funcionar, ¿no? A ti te puede funcionar eso, a esta otra persona, otro tipo de creencias le pueden funcionar, pero si estás hablando de masa, que todos estén cambiando una misma ideología, eso es lo peligroso para el sistema. Okay. Sí, pues así es. Bueno, no exactamente es porque lo diga yo, sino porque es lo que hemos visto al paso de la historia. Eso lo menciono porque eso fue algo que sucedió en México, algo que tal vez nosotros conocemos un poco. Pero obviamente así también ha de haber sucedido en Chile, creo que también hubo, sucedió también en España. O sea, cada país tiene su historia y en esa historia hay gente que motivó a más a cambiar su forma de ver las cosas y eso ocasionó que hubiera masas que quisieran hacer un cambio y por consecuencia un sistema que tuvo que ir a reprimir ese tipo de personas. Entonces no es tanto que lo diga yo, sino que lo dice la historia, en el que si aquellas personas que nos ven conocen la historia de su país y saben que ese tipo de cosas seguramente pasó en su país en algún momento. Porque en todos los países ha pasado. Me mencionabas, me habías puesto un ejemplo antes de que se cortara las cámaras, me habías puesto un ejemplo de Blockbuster y de Netflix. No, eso ya lo salió antes. Eso salió antes, ok, bueno. Sí, creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, eso ya había sucedido antes. Ok, bueno, entonces, en conclusión, si nosotros hacemos cambios personales, tomamos conciencia de ciertas ideologías que no nos están funcionando y nos deshacemos de ellas, podemos crear, podemos llevar un cambio. Entonces, ¿cuál sería tu opinión respecto a, o qué sería lo que le recomendarías a la gente en este caso? ¿Qué sería Pues algo? en realidad, lo que yo siempre he creído y lo que siempre se ha dicho es, uno nunca deja de aprender. Y el modo en el que aprendes es obviamente pensando, analizando cosas y juzgando las cosas también. Entonces, si ves que tu vida está estancada, lo mejor es que le des un repaso, ¿no? a las ideas que tienes y tal vez tratar de salir de la zona de confort. Y eso siempre va a ocasionar que las cosas mejoren, nunca va a empeorar. Porque tú mientras empieces a obtener más información, esa información siempre te va a ayudar a las cosas que se te presenten después. Es tan simple como cuando eres chico y no sabes andar en bicicleta, ya sabes andar en bicicleta y por andar en bicicleta ya puedes hacer un ejemplo, ya puedes empezar a ir por cosas, si alguien te manda por algo, puedes irte a la escuela más rápido, o sea, te empieza a mejorar tus cosas. Y ya más adelante aprendes a manejar y el aprender a manejar es exactamente lo mismo. Ya puedes moverte a lugares más distantes, si tienes un trabajo que te pida que manejes, también te ayuda. Entonces siempre hay un mejoramiento gracias a ese algo que aprendes. Entonces yo siento que si aprendes cosas nuevas, va a ocasionar que tu vida siempre mejore. Y eso es mi punto de vista. Okay, bueno. Mi opinión. Mi humilde Mi humilde opinión. Bueno, pues entonces pues hemos concluido con este video. Igualmente, pues si este video te gustó,
Te invitamos que lo compartas. Y igualmente, pues que pongas en los comentarios qué otros temas te gustaría que lleváramos, que comentáramos. Y bueno, hasta luego. Hasta la próxima. Bye bye. ¡Sas!